Saludos y bienvenidos a otro episodio de Así las Cosas por Ferrayoli. Yo soy Maristela Collazo, tu host de Así las Cosas y socia capital de Ferrayoli. Hoy nos acompaña una persona bien especial para mí, una amiga, una empresaria, una líder, una mujer excepcional, mi amiga, la licenciada Margaret Ramírez Báez, presidenta de la Cámara de Comercio de Puerto Rico. Margaret, gracias por estar con nosotros hoy. No, gracias a ti y a Ferrayoli y Así son las cosas por la invitación. Para mí es un gran honor estar aquí. El honor es nuestro y estamos emocionados. Yo estoy bien emocionada por esta conversación de hoy porque en esta trayectoria de hacer el podcast nos hemos dado cuenta que hay tantas historias importantes que afectan no tan solo a Ferrayoli, a Puerto Rico, Correcto. a los profesionales y las profesionales puertorriqueños. Entonces, en el proceso, yo he dicho, estas historias hay que compartirlas. Y para los que no sepan, Margaret y yo somos amigas hace 20 años, cuando las dos entramos jovencititas a la Cámara de Comercio. Seguimos siéndolo. Seguimos siéndolo, sí, sí. Así que yo creo que tu historia vale la pena contarla. Vamos a hablar un poquito también de la Cámara y de Puerto Rico, pero yo quiero hablar de tu historia. Y yo quiero comenzar que tú les cuentes un poco a nuestros oyentes, a Puerto Rico, ¿quién es Margaret Ramírez Báez? Pues mira, a mí siempre lo digo, me resulta un poco extraño hablar de mí porque siempre estoy hablando de ideas, de causas, etcétera. Pero mira, Margaret Ramírez Báez es una persona, me considero fajona porque soy de que madrugo y me acuesto tarde, necesito tiempo para dormir. Con muchos sueños y muchas metas por cumplir, pero también una persona bien creente en que hay un Dios allí arriba y que las oportunidades están allí y es para el que se prepara y las toma. No es para que esperar porque toques una puerta, etcétera, y te la abran. No, esa puerta uno tiene que crear la llave y abrirla. Y a veces hay que darle 2 o 3 buenos cantacitos. Sí, sí, sí. Los otros días alguien me preguntó, Margaret, ¿cómo es que tú, porque me dice una muchacha a la que yo una vez colaboré con ella, en ayudarle en unas gestiones comerciales, me dice, ¿cómo es que a ti se te dan las cosas tan fáciles? Y ¿cómo funciona eso? Y yo le digo, jocosamente, es que esto es como un poema de Machado, golpe a golpe, verso a verso. Uf, palabras con luz. Esto es con mucho esfuerzo, Así. pero aprovechando también los momentos, porque si uno sigue viviendo en el interín, o sea, uno tiene que tener esa perspectiva de que hay que hacer las cosas, porque no se pueden dar por hechas ni por sentadas, ni esperar que otro venga y te ponga la alfombra y vueles. Eso es así. Pero te tienes que disfrutar el camino también. Eso es así. Wow, palabras con luz. Y en esa trayectoria de esta mujer tan fenomenal en la que te has convertido, ¿cuándo tú decidiste, ok, yo quiero ser abogada? Mira, yo cuando era pequeña, yo quería ser periodista. Mira para allá. Y yo antes de aprender a leer, ya yo estaba dando las noticias con el periódico, imaginándome lo que decía. Si veía una persona con corbata, gabán, para mí era un político o un abogado. Imaginación de niño chiquito. No era imaginación. Porque no sabía leer. Pero entonces mi padre, él de joven estudió economía, pero después en edad adulta estudió derecho. Y yo era su lectora oficial. Entonces de momento ya me veía leyendo tratados de derecho para mi padre. Y de hecho, es bien gracioso porque él hacía muchos documentos notariales. Ajá. Y yo se lo transcribía a máquina. Wow. Y de momento, ya, o sea, yo al verbati yo te podía decir cómo era el formato y todo. Y yo te estoy hablando de que no tenía ni 14 años. Eso nació en ti prácticamente. Sí, de hecho una vez, bien interesante, una vez en un examen, cuando te ponen colocar el nombre, yo puse Margaret y los apellidos de unos clientes de mi papá, que era como que el caso que él tenía en la mente, que él tenía en ese momento bien fuerte y que yo era su asistente no oficial y no paga. Y entonces pues esas experiencias con él me llevaron a querer estudiar derecho. Wow, espectacular. Fíjate cómo uno escucha las distintas historias, ¿verdad?, de que motivan a los seres humanos a tomar ciertos rumbos y como esos rumbos un poco empiezan a definir la historia de tu vida, de tu trayectoria.
¿Y cómo entra o encaja la Cámara de Comercio en esa trayectoria, en la abogacía? O sea, ¿cómo llegas a la Cámara? Mira, tú sabes que para estudiar leyes tú no entras desde que te gradúas de high school a derecho. Tú tienes que tener una base primero, un bachillerato. Entonces yo en el mar de opciones, pues a mí siempre me ha gustado el comercio. O sea, yo me acuerdo que yo, de manera muy astuta, por llamarle de algún modo, yo le decía a mi madre que me hiciera ropita de muñeca y la vendía en la escuela. Bueno, y hoy día eres empresaria también. Y bueno, y tenía un problema en mi cadena de producción porque a veces me la compraban y mi productora no me la no tenía suplido. No tenía mercancía en el inventario. Pero bueno, en esa línea, pues entonces dije, déjame yo enfocarme en administración de empresa, y me gusta, y como siempre he tenido como que esa vena de creatividad, pues la combiné con marketing. Entonces, pues ahí, cuando me gradué de bachillerato en administración de empresa y marketing, me enamoré. Por ejemplo, había un profesor que nos puso a hacer un plan de negocio. Ajá. Y después él quería que yo trabajara con él, pero yo comencé muy temprano en la universidad. O sea, que no era una dinámica como es ahora, que es más fluida. Exacto. Y entonces dije, mira, me gustan mucho también las finanzas y los números. Hice una maestría en finanzas. Oh, wow. Como pensando dedicarme a asesoramiento de negocios. Yeah. Pero la verdad es que atrás estaba la vena legal. Y entonces digo, mira, espérate, Margaret, tú no puedes. Me gradué de finanzas y me dijo, tú tienes que estudiar derecho porque está ahí. Claro. Y la verdad que es la mejor combinación que yo le puedo recomendar a alguien. Derecho y finanzas y administración de empresas. Sí. Porque te abre un mundo de posibilidades, por ejemplo, en el mercado laboral, que es increíble. Sí, de acuerdo. Sí, ese es mi trasfondo también y concurro contigo. Y entonces el proceso de, ¿verdad?, la Cámara, pues te llevas 20 años en la Cámara. Sí. ¿Cómo llegas a ese momento de la Cámara de que tú dices, quiero averiguar qué es esto, y qué te hizo quedarte 20 años? Mira, me acuerdo yo que yo hice mi bachillerato en la Universidad del Sagrado Corazón. Y habían los bulletin boards, que eso eran los papelitos que te ponían, llama a este número si te interesa tal cosa. Yeah. Y yo vi y cogí un papelito del bulletin board y llamé. Entonces era que estaban creando, había un capítulo de universitario en formación. Y entonces, mira, pues yo ayudé a terminar la creación de ese capítulo y nos vimos inmersos en ese mundo diferente y desconocido para mí para aquel entonces, porque era un mundo ya de donde los asuntos académicos eran importantes, pero no era el único plano, claro, sino que había ya otro plano también que era más con mira a ese mundo externo, que es el mundo laboral, el mundo empresarial y el mundo real donde las cosas pasan. Okay. ¿Y cómo tú has visto la evolución de la Cámara de Comercio en estos 20 años? Mira, la Cámara de Comercio es una entidad que es la más antigua, un gremio empresarial el más antiguo en Puerto Rico. Tiene más de 200 años defendiendo la voz y la acción de la empresa privada. Desde que sus inicios bajo la colonia española a hoy en día, bajo bandera americana y etcétera, el norte siempre ha seguido siendo el mismo, porque los problemas, aunque con diferentes personajes y en diferentes épocas, siguen siendo similares. Claro. Me gusta, en algunos, bueno, en términos generales, claro, hay asuntos que se han superado, etcétera, y que la Cámara de Comercio ha sido una voz bien fuerte, como para remontarlo a época más reciente. Por ejemplo, antes teníamos una situación con la ley de cierre. Claro. Ahora nadie te habla de la ley de cierre. Claro. Pero nosotros fuimos bien elocuentes en ese asunto, igual en la creación de la base que al final resultó en la creación del Banco del Departamento de Desarrollo Económico y incluso del Banco de Desarrollo Económico. Uh-huh. La Cámara ha tenido injerencia en todo eso. Sí. Pero seguimos teniendo la misma relevancia y la misma misión y visión desde el principio, pero sabiendo que estamos en otros tiempos y hay que adaptarse. Por ejemplo, antes no teníamos un mundo globalizado, claro, no teníamos una conectividad en términos digitales
tan amplias, sí. No hablábamos de inteligencia artificial, o sea que son cosas que traen los avances del mundo y que la Cámara de Comercio de manera natural pues se inserta porque es lo que toca, ¿no? Constante y cambiante. Constante y cambiante, pero manteniendo la esencia. Muy importante. Y yo creo que por eso entonces han perdurado, claro, 200 años plus, ¿verdad? Sí, y no solo porque nosotros no solamente tenemos socios comerciales y empresariales, sino también que tenemos lo que son los socios de gremios. Tenemos 32 gremios que son parte de nuestra junta. Wow. Incluyendo la Cámara de Comercio del Sur y del Oeste, que fueron incluso, como surge de la historia, nacen a raíz de la Cámara de Comercio de Puerto Rico. Espectacular. Y eso yo creo que es bien relevante porque cada región de Puerto Rico tiene sus subnecesidades a la vez. O sea que yo creo que esos subgremios, para llamarlos de alguna manera, tienen un valor. Sí, por ejemplo, por ejemplo, como yo digo, hay municipios que por su geografía y demografía no tienen las mismas necesidades que otros. Claro, por ejemplo, las necesidades de Guaynabo no son las mismas necesidades de Cubila y Brauvieques. O sea, en Guaynabo nadie te habla de zona marítimo terrestre. Seguro, sí, seguro. Sí. No hay issue de suplido. Exacto. O sea, claro. Y te pregunto, ¿cómo tú describirías tu desarrollo como líder en la Cámara de Comercio? ¿Cómo nos describirías ese proceso? Pues mira, volvemos a Machado, golpe a golpe y verso a verso. El tiempo y la constancia pues traen unos resultados. Yo siempre he tenido como norte el que el empresario no se puede separar, o la persona no se puede separar de lo que te dedicas a lo que tú aportas. Y cuando tú vienes a la Cámara de Comercio, mucha gente viene a buscar. Pero yo le digo, si tú nada más vienes a la Cámara de Comercio a buscar, pues entonces no estás en el lugar adecuado. A la Cámara de Comercio se viene a recibir y a dar, pero el recibir es posterior al dar. El recibir surge de algo natural, y cuando digo recibir es porque tú adquieres contactos, relaciones que se convierten en negocio, incluso en negocio, socios, amigos, porque claro, he visto de todo, ¿no? Pero tú vienes a aportar a Puerto Rico. Y cuando tú aportas a Puerto Rico desde el escenario de la Cámara de Comercio, tú estás aportando no solo al gremio empresarial, sino también a esos empleados que laboran para esas empresas y que llevan su pan a su mesa a través de su gestión laboral. Y también abonas a que en Puerto Rico tengamos una mejor calidad de vida, porque cuando tú tienes los asuntos económicos en orden, cuando tú tienes los asuntos de infraestructura en orden, por ejemplo, electricidad, agua, carreteras, etcétera, porque nosotros no solamente nos quedamos allí en leyes laborales y impuestos, etcétera. Nosotros somos bien abarcadores porque tenemos muchos comités que son multisectorial y lo abarcamos todas las esferas importantes en Puerto Rico la tenemos. Pues entonces, cuando todos esos asuntos se atienden, pues todo redunda en que tengamos una isla más segura, en que tengamos una isla mejor para vivir, y eso es calidad de vida. Qué espectáculo eres. Me queda bien claro porque eres la presidenta. O sea, es que te escucho hablar. Es que eres amiga mía también. No, pero de verdad, o sea, soy tu amiga y te quiero y te aprecio muchísimo, pero sin estar parcializada, te escucho hablar y me llena de orgullo porque es que esta es la visión sabia, es servir, ¿no? Claro. Y en el servir y en el dar siempre uno recibe, pero la prioridad es el servir. Como dicen, uno vive para servir y el que no sirve... Wow, no. Y una pregunta, porque como toda historia de liderazgo, me imagino que han habido muchos momentos duros, ¿verdad? Sí. Que uno no necesariamente anda compartiendo a los cuatro vientos. ¿Ha habido algún momento en el que tú dudaste de ti y de tus capacidades? ¿Y cómo lo manejaste? Mira, el ser humano tiene un mundo en su cabeza. Cada ser humano tiene su mundo en su cabeza. Y a veces uno ve las cosas imposibles, pero entonces uno hace una retrospección de dónde yo estoy ahora y dónde yo estaba hace 10 años, hace 15 años. Y entonces tú te das cuenta que cosas que no estaban incluso en tu panorama y que tú lo veías como algo que era imposible o inalcanzable y por ende no estaba en tu plan, pues entonces
se dan. Entonces tú dices, wow, la verdad que la vida es bien interesante y misteriosa. Pero yo soy bien creyente de que a mí Dios me pone donde yo tengo que estar y me quita donde no tengo que estar. Amén. A veces uno trata de empujar, y eso no está bien porque entonces estás interrumpiendo un proceso. O sea, yo soy bien creyente de que las cosas, Dios está allí. Claro, te dio un libre albedrío, pero tú tienes que creer en él. O sea que cuando tienes esos momentos de reto, tu manera de manejarlo es a través de tu fe, creyendo que si no se da algo o no se dio, es porque algo mejor viene. Algo mejor viene. Y te lo digo y se me paran los pelos porque siempre ha sido así. Yo también creo lo mismo. Siempre ha sido así. Yo digo, oh, mira, esta oportunidad no se me dio, pero es que si se hubiese dado, hubiese perdido esta otra porque iba a estar ocupada en esto otro. Entonces, pues, uno no sabe lo que uno no sabe. Uno no sabe lo que uno no sabe, exactamente. Tienes que fluir. Y yo lo digo, o sea, cuando las personas vienen a donde mí, ayer mismo una amiga me decía, mira, no se me dio esto, que llevaba muchos meses trabajando. Y mi respuesta automática fue, eso es porque no era para tu bien. Claro, o sea, yo creo eso genuinamente. Y también cuando tú quieres algo fervientemente y que te conviene y que tú luchas por ello, es bien poco probable que no se dé. Porque tienes todas las condiciones. ¿Me sigue? A veces se te ponen piedras en el camino, pero son eso, piedras. O sea, uno no puede pretender que yo soy bien poética, aunque tú no lo creas. Hay un poema de Amado Nervo que se llama Vida, nada me debe. Vida, estamos en paz. A nadie le han prometido una eterna primavera. ¿Me sigue? Uno tiene que saber que la vida es la vida y que vivir ya de por sí trae su challenge, sus retos. Claro. Pero que uno tiene que saber quién es uno, de dónde uno viene, nunca olvidarlo, y qué uno quiere en la vida. ¿Qué uno quiere en la vida? ¿Qué uno quiere en la vida? Pues uno quiere ser un buen profesional, un buen colaborador, una buena persona, porque fuera de eso, si tú puedes querer ser lo mejor en términos profesional y en lo que tú seas, pero si detrás no hay una buena persona, eso no va para ningún lado, porque a la fin y a la postre todo se sabe. Todo se cae. Eso es como un iceberg. Sí. Wow, de verdad que esta conversación yo sabía que iba a ser buena. Yo sabía que esto iba a ser bueno. Y hasta el momento, ¿cuál es una satisfacción bien grande que tú dices, wow, esto me llenó el alma, me llenó el corazón? Mira, yo he tenido muchas, pero en términos de los capítulos universitarios, esos siempre han sido como que un bebé. Nosotros creamos los campamentos empresariales, lo insertamos en la... Antes había como que una separación entre los jóvenes para acá y los adultos que están inmersos en la realidad en un lado. No, nosotros lo mezclamos, hicimos y hoy en día perdura en el tiempo y cada vez, bueno, recientemente, y es una muchacha que presidió los capítulos del año pasado, me dice, Margaret, encontré tu plan de trabajo de hace un montón de tiempo. Yo ni lo tengo. y me dice, mira, y entonces yo no sabía que tú habías hecho esto. Y yo, mira para allá, ni yo me acordaba. Pero los capítulos me tienen una especial toque en mi corazón. Igual la juventud. De hecho, este año integramos en la Cámara de Comercio los K12. Porque mi plan de trabajo tiene 5 pilares. Y el primero, yo no estoy hablando ni de desarrollo económico, ni de infraestructura. Esos son pilares importantísimos en mi plan de trabajo, porque tiene que estar allí porque hay una necesidad crítica en Puerto Rico y sin ello no podemos hablar de desarrollo económico. Pero lo principal es la educación. De acuerdo. O sea, la educación temprana de que ese niño sabe leer, sabe hablar, sabe escribir, y sabe sumar y restar. Desde que un niño sabe sumar y restar y tiene esa conciencia ya de que soy un humano y existo, pues ya tiene que tener también esa conciencia de que las cosas no son dadas, de que todo requiere un esfuerzo y de que lo que se logra no es requiere que tú te dediques a ello, independientemente lo que sea. Sí, con empeño.
Wow, eso, y digo, me hace sentido que eso sea tu satisfacción más grande porque tú eres producto de los capítulos universitarios. De los capítulos universitarios. Y yo creo que, ¿verdad? Si tú los educas desde niños, y esto es hasta bíblico, claro, no van a perder esa visión, esa perspectiva, esa comunidad, como ha sido tu historia, que te has mantenido en esa comunidad. Claro. Y te has desarrollado como una gran líder dentro y fuera de ella. Sí. De hecho, mira, la semana pasada tuve la oportunidad de visitar las escuelas LIP de Carolina. Ajá. Y dentro de una semana pesada de tratando de luchar contra el mundo, cuando yo llego y veo a esos niños que me parece que era de 3er grado, cogiendo una clase de moral y civismo. Oh, wow. Yo dije, wow. Y yo le pregunto, mira, ¿qué para ti? ¿Qué significa para ti esto? Y me dice, bueno, respetar las opiniones ajenas, portarme bien, ser buena persona. Y yo, wow, esto, aquí está pasando algo muy bonito que está bien. Exacto. Porque esa es la base para todo, para todo. Para hacer, mira, si tú eres un comerciante y tú eres un truquero, como dicen por allí, eso significa que tus escalas de valores están muy por el piso. Y todo se refleja en esa educación, pero no la educación de que sé cuál es la ecuación para hacer, porque eso es importante, pero hay una más atrás que es la que se recibe, que se supone que se recibe en las casas y que se refuercen en las escuelas. La moral, la ética. Exacto, que ahí es que está la mayor labor que uno puede hacer, la mayor el mejor regalo o la forma en que tú le puedes dedicar tu tiempo a algo para que tenga sentido y tenga un resultado efectivo es allí. De acuerdo. Y obviamente, aprovechando que tú mencionas los pilares para este año en tu plan de trabajo, mencionaste la educación y de acuerdo contigo que yo creo que esa es la base para un mejor Puerto Rico, punto. Claro. ¿Cuáles son las otras metas o prioridades que te has trazado este año? Mira, educación es el primero. El segundo es infraestructura. Cuando hablamos de infraestructura no solamente hablamos de carretera y edificios seguros, sino que también hablamos de agua y electricidad, que hemos sabido que aquí en Puerto Rico hay una asignación pendiente. ¿Tú crees? Aquí la electricidad, el agua, de verdad. Hay una asignación pendiente y el tema es que la gente se acostumbra a todo. O sea, y no nos podemos acostumbrar a vivir en el atolladero. Tenemos que saber que hay algo mejor y no puede pasar que un viento sople y ya 200,000 abonados no tengan servicio. Imagínate que Dios nos cuide y no venga un huracán porque no estamos en unas condiciones para aguantar nada. No, y el PTSD de María es real. Sí, definitivamente, tanto en lo personal como en lo comercial. Otro de los pilares que tiene mi plan de trabajo es la regionalización. Es decir, que tenemos nosotros a través de la Cámara de Comercio del Sur y del Oeste, tenemos presencia en esa área del país. Pero también el año pasado, en junio pasado, nosotros comenzamos a formar lo que es una sesión del área norte y estamos desarrollando una sesión para el área este. Wow. En Puerto Rico, nosotros somos la Cámara de Comercio de Puerto Rico. Uh-huh. Entonces, al ser la Cámara de Comercio de Puerto Rico, necesitamos tener presencia en todo Puerto Rico. Otro pilar es el abrazar lazos con los pares exteriores. Por ejemplo, las cámaras de comercio de Latinoamérica y de Estados Unidos, porque son diferentes, pero su forma de operar se relacionan con Puerto Rico y entonces nosotros la abrazamos esa necesidad de que trabajemos en conjunto. Por ejemplo, la necesidad de nosotros de exportar, claro. Pues qué mejor manera de uno gestionar misiones que a través de las cámaras de comercio y viceversa, ¿no? Así como la profesionalización y el aprender de experiencias vividas entre las diferentes cámaras. Estamos trabajando, de hecho vamos a tener un evento en febrero que es un encuentro de cámaras en Puerto Rico, que va a ser el primero. Otro pilar es el reforzar la institución en términos económicos, buscando nuevas fuentes de ingresos, porque claro. Tenemos empleados y eso, sí, yo estoy pro bono, pero los empleados viven de eso, ¿no? Uh-huh. Rescatar esa historia que está un poco desorganizada por el paso del tiempo, y de hecho el archivo histórico
nos está ayudando mucho y hasta los archivos de España nos están ayudando en esa misión, que ya más adelante deben haber tesoros ahí. Sí, no. El peligro de allí es que yo tengo problemas de que si yo veo algo que me interesa y me pongo a leerlo tengo que ser juiciosa en eso porque me puedo quedar. Y entonces también el añadir tecnología a los procesos en que se comunica la Cámara con sus socios. Yeah. Y por aquí vamos a mantener nuestras acreditaciones internacionales y nacionales como Cámara de Comercio. Y todo lo que surge en el interín, ¿verdad? Estábamos hablando fuera del aire de las legislaciones y... Exactamente, el último pilar. La complejidad, la Junta de Control Fiscal, el plan del presupuesto del gobierno. Correcto, ese es nuestro quinto pilar, los asuntos legislativos y de cabildeo. Nosotros los gestionamos a través de dos comités, que es el Comité de Asuntos Legislativos y Cabildeo propiamente, y el Comité de FACES, que es la cara federal, que atiende los asuntos federales. Por ejemplo, hemos sido bien elocuentes en el cambio de NAP to SNAP, en los asuntos de salud, en los asuntos de energía, y seguimos en esa línea de que Puerto Rico, nosotros... nuestra condición actual política pues nos hace que Washington tenga mucha injerencia en los asuntos que se atienden en Puerto Rico, pues por ende no lo podemos descuidar. Sí. Reshoring, nearshoring, contribuciones, la línea marcada y ya establecida y que debe ya ser bien conocida por cada legislador en Puerto Rico, de que en la Cámara de Comercio nosotros sabemos, entendemos y recomendamos y que el impuesto al inventario se tiene que eliminar. Eso de que yo quiera transformarlo en otro impuesto no puede ser permitido, porque imagínate, vamos a tener un IBU de ¿cuánto? Sí, la verdad es que es una limitación en el negocio aquí. Sí, no, un IBU de ¿cuánto? De 20%. El más alto. Sí, ¿no? Y se trata también de un impuesto que no es bien recibido a nivel nacional, no solamente en la esfera de Puerto Rico, porque también te encarece los productos, te lo limita, y no solamente en momentos como ahora, que estamos en pleno apogeo de huracanes y emergencias relacionadas a weathers, sino siempre, porque entonces tú creas una competencia desleal. Seguro. Entre el que vende por internet, que ni siquiera tiene presencia en Puerto Rico, correcto, que lo hace desde un almacén en la Florida, donde sea, y que ni siquiera ha venido a Puerto Rico, pero como está en internet, tú tienes acceso, porque ese producto no lo tienes disponible en Puerto Rico, porque si lo tuviese, habría un cobro de un impuesto en ese inventario. Caro, seguro. Y eso sin contar los productos o equipos, etcétera, que no son de rápida rotación, entonces que tú estás pagando un impuesto sobre un impuesto porque lo tienes allí. Claro. Oye, te escucho hablar y digo, Dios mío, hay tanto trabajo. Y me da tanta tranquilidad saber que, porque a veces hablamos de cómo el gobierno y el sector privado están colaborando, están trabajando, y me llena de mucha alegría saber que ahí está la Cámara de Comercio creando esos lazos de trabajo sustantivos, porque claro, no son políticos, son sustantivos en pro de los puertorriqueños y puertorriqueñas. Claro, aquí no hay asunto político de si yo soy rojo, azul, verde, violeta, lo que sea. Correcto. Sino el asunto aquí es Puerto Rico. La gente, las empresas, porque nosotros tenemos la convicción clara de que mientras nosotros sigamos defendiendo y siendo la voz y la acción de la empresa privada, eso redunda en beneficio para todo Puerto Rico en todas las esferas. De acuerdo. En todas las esferas, porque incluso mejora los asuntos de seguridad y de seguridad no solamente física, sino también de seguridad económica, de seguridad alimenticia, de esa estabilidad que necesitan las familias, etcétera. Seguro. Bueno, me quedan 2 preguntas. Mientras ves tu trayectoria como profesional, como líder, ¿qué le dirías a la Margaret de 20 años? Hoy, a todas las Margarets y todos los, ¿verdad? Juanes, Pedro, que te ven sobre cómo comenzar sus caminos, ¿qué consejo le daría? Mira, el consejo que yo le daría a cualquier joven, ¿verdad? Es que se trace un plan, deje lo superfluo, que la vida está llena de muchas distracciones, que tenga un norte seguro, un norte
en el que creas, no porque alguien te dice, no porque alguien te empuja, sino porque tú crees en ese norte. Y entonces ese plan que ideas lo sigas y confíes en Dios y creas en Dios. Porque en el mundo en que vivimos hoy en día está plagado de muchas cosas, de mucha maldad, porque hay que reconocer, uno no puede vivir enajenado, ni puede enajenar a los niños. Correcto. Uno tiene que hablarle a la gente con la verdad y sin maquillársela tanto. Uh-huh. Hay mucha maldad, hay muchos distractores, hay muchas cosas que nos quitan del objetivo de nosotros como seres que queremos ser productivos, porque eso hay que estudiar. La educación es extremadamente fundamental. Sin educación no hay nada. No podemos hablar de nada, porque, bueno, Margaret, a los 20 años ya yo tenía un bachillerato, yo comencé bien temprano en la escuela, pero, por ejemplo, Margaret de 15 años, cuando entré a la universidad, versus Margaret cuando me gradué de Derecho a los 20, no me acuerdo, era otra persona diferente. Sí. Y las oportunidades están allí porque el mundo necesita profesionales, el mundo necesita gente que colabore, el mundo necesita gente que contribuya. Uh-huh. Pero esa contribución que tú vas a dar es porque quieres estar en el medio o porque quieres crear un impacto en la sociedad. Y entonces allí tú tienes que evaluar y que te apasione, porque si estás por estar y no te apasiona, pues entonces no va a funcionar, porque también acuérdate lo que te dije al principio. Hay que seguir viviendo lo que sigue pasando. Pasan los días, pasan los meses y tú tienes que decir, espérate, logré esto, tuve este camino, pero también me lo disfruté. Claro. Porque si no, de eso se trata. Si no está así. De acuerdo. Eso es la vida, ¿no? El día a día. El día a día. La familia, el no descuidarla, a uno mismo como individuo. Esto es un malabarismo, sí. Pero todo tiene que funcionar, no puedes dejar caer ninguna de las... Sí. No, y es un maratón, eso me lo dice mi socio y amigo Eugenio Torres, siempre me lo ha dicho, Micho, recuerda que la vida es un maratón, así que no todas las millas se corren igual. No todas las millas se corren igual, exacto. A veces uno siente que es un maratón, pero que está escalando el Everest. Sí, sí, tratando de correr, escalando el Everest. Y a veces que estamos de playita. Y a veces, exacto, estamos en una vía bien asfaltada, pero es un sube y baja, y hay que saberlo. Por eso es que uno tiene que tratar en ese sube y baja, tratar de crear una línea en el medio de esa estabilidad y de ese plan, para que cuando sube y baje, pues entonces tú estés en una zona segura. Palabras con luz. Este episodio está lleno de palabras con luz y yo sabía y me encanta. Una última pregunta. ¿Qué hay luego para Margaret Ramírez Báez cuando termine este año? Cuando termine este año, bueno, yo soy una persona que la gente dice que yo tengo el plan del plan. ¿Por eso? Porque Margaret Ramírez Báez tiene planes de seguir colaborando con la Cámara de Comercio. No hay es parte de la Cámara, es parte de mí, yo soy parte de ella. Claro. Seguir en mis esfuerzos como profesional, como de la abogacía. Tengo otro negocio allí que también tengo que atender, porque mi hermana ya... Sí, eres empresaria, tienes una clínica, ¿verdad? De servicios médicos. Exacto. Con tu hermana. Sí, y entonces... Lo que llegue. Bueno, ser mamá, por ejemplo, porque eso es algo que está ahí. Es algo bonito. Sí. Dios mediante. Amén. Bueno, Margaret, esto ha sido la conversación más espectacular. Yo te agradezco tu tiempo, tus palabras sabias, tu franqueza. Esa última pregunta me tocó. Ay, Dios. Pues porque como eres genuina, pues esas cosas calan. Así que yo súper agradecida y yo espero que se lo hayan disfrutado tanto como yo. Gracias a todos por acompañarnos en este episodio y nos vemos en el próximo.